Bienvenidos al primer segmento de opinión de la revista Ahora qué. Soy Solange Ávalo y hoy me encuentro con el psicólogo social Adrián Molina. ¿Cómo te encuentras, Adrián? Muy bien, Solange, muchas gracias. Me alegro mucho. Sabes que hoy vengo a hacerte un par de preguntas que se cuestionan los jóvenes hoy en la actualidad sobre qué va a pasar sobre su futuro a la hora de terminar el secundario. Y la primera pregunta sería, ¿qué pasa en la mente del estudiante a la hora de tomar una decisión? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la entrevista. Algo importante que dijiste al principio es cuestionarse. Ya eso es un primer paso para los jóvenes al momento de finalizar su etapa secundaria en qué decidir. Entonces, primer paso, cuestionarse. Es la mejor manera de empezar a pensar, a empezar a investigar cuáles son esas cosas que me hacen tomar una decisión, ¿no? No es una decisión fácil porque convengamos que pensar en hacer una carrera lleva un tiempo en cuanto a inversión importante que es el tiempo, en la cual voy a dedicar 5, 3, 4 años a una carrera universitaria o terciaria. Entonces, ¿me podés repetir la pregunta que me Sí, ¿qué hacías? pasa en la mente del estudiante a la hora de tomar Mm, una decisión? Bien, bueno, me encantaría saber qué pasa en la mente de cada uno de ellos, pero en general, creo que va pasando en esto. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿No? Si bien el me gusta y no me gusta es un acto un poco infantil, creo que a la edad del adolescente ya es qué me apasiona, qué es lo que es, qué va a ser redituable para mí, saber cuáles son mis virtudes, mis fortalezas, con qué materia yo tengo más empatía. Y si algo pasa dentro de sus cabezas, digamos, desde su mente, como decías, es que el adolescente, finalizando el secundario, sí o sí quedamos con algún referente de nuestros profesores. O la profe de matemática, o el profe de inglés, o el de matemáticas. Siempre hay un referente que de alguna manera es el empujón a la hora de tomar una decisión. Creo que vamos por ese lado. Y ese sería uno de los factores, digamos, que los ayudaría a tomar una decisión el día de mañana igual. Tener alguien Sí, de referente. claro, es uno de los factores, muy bien lo decís, es uno de los factores de lo que pasa en la mente, ¿no? Hay muchos otros factores que tienen que ver con esto de la empatía o qué me atraviesa en mi vida para tomar esa decisión. Por ahí escuchamos decir, bueno, ¿por qué estudias lo que estudias? Y porque, no sé, en mi casa siempre se habló tanto, no sé, de la medicina y, bueno, de alguna manera, o porque alguien cuidó a un amigo cuando estaba muy mal y siempre lo escuchaba y bueno, se van por la rama quizás de lo social, de la psicología. Creo que también tiene que ver ese factor, pero sobre todo es autoconocerse, empezar a hacer ese ejercicio de autoconocerse. Y en base a lo que nos estabas comentando sobre tu respuesta a la pregunta, ¿cómo el entorno influencia a los jóvenes a la hora de decidir? Hablando Sí, sobre familia y amistades. mucho, mucho. El entorno en cuanto a lo micro y lo macro de su ambiente, digo micro, los más allegados, ¿sí? Su familia, es lo que influye, su entorno también, su contexto donde vive, ¿sí? Seguramente no son las mismas decisiones que tomen unos chicos que viven en el norte del país a los que viven en el centro o a los que viven en una capital del país. Entonces, primero por eso, no es hablar puntualmente, sino en lo general, digamos. Pero el factor marca mucho, más allá de la orientación que tenga la escuela, ¿no? Eso también creo que es más, parece que no, pero es uno de los factores que menos influye, porque en realidad entre el autoconocimiento puede ser que su orientación en la escuela sea de economías y tenga orientación a lo que es ingeniería, por ejemplo. Entonces, es otro factor. Y pensás respecto a tu respuesta igual que el proceso es mucho más fácil y llevadero cuando te empezás a autoconocer. Es más llevadero, es más llevadero. No digo que es fácil,
pero al menos me da el camino, me lo hace más llano para poderme enfocar cuál es la determinada carrera que voy a seguir, si es terciaria, si es universitaria, ¿no? Pero al menos me va despejando un poco a través de este autoconocimiento para llegar a una respuesta lo más positivo. Y por ejemplo, el chico no quiere seguir una carrera, no quiere estudiar, quiere entrar al mundo laboral directamente. Ujú. ¿El proceso sería el mismo para vos? Exacto. Lo vocacional también viene acompañado con lo ocupacional, perdón, lo ocupacional, porque no necesariamente esté enfocado a una profesión, sino quizás a una ocupación, ocupar un puesto de trabajo, que también eso es muy importante y también lleva una inversión de tiempo y sobre todo de autoconocerse, ¿no? Porque, digamos, todo apunta a que tenés que hacer una carrera. Pero también apunta, y que de hecho hay muchos, en que el joven siempre se le enfoca y lo va alimentando a través de que tiene que seguir una carrera. Y quizás por dentro no necesariamente quiere seguir una carrera, sino trabajar de una formación específica, ¿no? Y ahí es pensar más que todo en sus habilidades también, ¿no? ¿Cuáles son sus habilidades? Uno de los factores que recién hablamos dentro de lo que es buscar una ocupación, quizá también uno de los factores es que ha acompañado a su tío, a su padre, a su amigo, a su hermano, trabajar en la carpintería toda su vida. Entonces, uno de los factores importantes, al menos, va a ser poder manipular a través de sus manos, o sea, poder no solamente ser carpintero, pero tener la habilidad, como digo yo, de poder trabajar con sus manos. Herrería, artesanías, o pintura, ¿no? Entonces, a la hora de también pensar en lo ocupacional, también puede surgir eso, siempre viendo desde esas habilidades que va teniendo. Y para finalizar el segmento, ¿qué mensaje les dejarías a todos los jóvenes? Wow, qué mensaje. Vuelvo al principio de la entrevista cuando decías opinión. Entonces, lo que voy a decir realmente es una opinión. Es siempre estar, primero, plantearme desde el principio como un punto de partida. Bueno, a partir de hoy me voy a dedicar a mí a pensar cuál va a ser la salida laboral o la salida de estudiar, terminar la secundaria. Invertir también ese tiempo, bueno, hoy a través de las redes sociales, a través de cuestiones digitales, está mucho más cercana, ¿no? Y saber descartar, esto no. Pero si hay algo importante que sí dejaría es pensar cómo me veo trabajando o cómo me veo estudiando tal cosa. Hacerse ese ejercicio, decir, ¿cómo me veo haciendo esto? Me veo siendo veterinario, me veo trabajando, no sé, en una empresa multinacional. Es eso, buscar cuál es mi perfil, cómo me veo, que es proyectarse. Y a partir de ahí empezar la investigación de cómo uno se ve de su lugar. Darse un plazo sobre todo porque saber que toda decisión tiene un principio y va a tener un fin para darse ese plazo, porque si no pasa esto de tomarse un año sabático, que también otro consejo, el año sabático es un arma de doble filo. Entonces, creo que tomarse ese tiempo y hoy en día que es lo más válido es la inversión en cuanto a tiempos. Entonces, proyectarse cómo me veo, ¿sí? Cómo me veo trabajando en qué. Invertir también ese tiempo en investigar, en preguntar, en consultar. Uno ve algo en la página y consultar. Digo, a estos profesores que uno quizás lo tiene como referente. Es decir, profe, vi esta carrera, ¿qué sabe de esta carrera?
¿no? De alguna manera, el actuar del profesor, del hermano o alguien, va a ser también el que le va a acompañar a esa decisión. Entonces, creo que esas dos cosas serían una de las más importantes en cuanto a información, a investigar y al verme cómo, ¿sí? Porque las propuestas son miles, 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 miles. Hemos visto en Expo Carreras, en espacios donde se les informa, ¿no? A todos los jóvenes, bueno, qué carrera tomar, cuál hacer, ¿no? Ir a estos lugares, llevarse esa información y darse el tiempo para poderlas leer, ¿no? No a una expo carrera yo voy a ir y voy a salir decidido a. Digo que puede llegar a suceder, pero sí llevarse esa información y empezar a descartar y buscar a este docente, buscar a este padre, madre, tío, quien fuese que tengan los jóvenes en este caso como ese referente, y ese va a ser el paso. Creo que desde ese lugar sería un camino más llano, inclusive hasta más aliviador y hasta más acompañado. Qué lindo lo que decís, me encantó la entrevista y muchas gracias por brindarnos el espacio, Adrián. Y esto fue todo por Ahora qué. Bueno, muchísimas gracias.